Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Bendiciones para cada uno de ustedes que están viendo este video lectura. Pues buenas noticias en esta noche. Bueno, más bien hoy terminamos el Evangelio de San Juan. Wow, muchas gracias por cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad de poder estar, ¿verdad? Acompañándome, ¿verdad? Desde el inicio del Evangelio, si llegaste a la mitad o si estás casi al final, no importa. Estos videos los tengo disponibles en mi página, los tengo disponibles por medio de YouTube. Entonces, primero Dios, el próximo libro de la Biblia estoy planeando, les había mencionado que el libro de Job, hay otro libro más que estoy pensando hacer, eso se los dejo de sorpresa. Entonces, pues vamos a iniciar, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio San Juan, capítulo 21, versículo 15, y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Una de las cosas que debemos notar es que cómo Jesús tomó el cuidado de sus necesidades físicas. Él, ¿verdad? Después de que se hubieran calentado, después de haber comido, um, enfoca inmediatamente su atención sobre Pedro y empieza a tratar asuntos espirituales con él. Recuerdan que Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones y desde entonces se había arrepentido, y había sido restaurado a la comunión con el Señor. Recuerdan que cuando él había negado al Señor después de la tercera vez, cantó el gallo, dice que lloró amargamente, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que se arrepintió. En contraste a Judas, no se arrepintió, él decidió quitarse la vida, se ahorcó. El Evangelio de Mateo nos aclara que él se quitó la vida ahorcándose. Y en el libro de los Hechos no hay contradicción alguna cuando dice que, ¿verdad? Su cuerpo, pues, se abrió, se partió cuando cayó. No sabemos exactamente cuántos días había estado colgando ahí muerto. Pues el cuerpo humano empieza como que a inflamarse y todo así, y de repente cae, pues se reventó. Por lo mismo, no porque tratando de ahorcarse se cayó y se reventó, ¿no? Eso no puede suceder. Pero el hecho de que había estado ya días o no sabemos exactamente cuánto tiempo, no se mató por caerse, sino más bien porque se ahorcó. Claramente el libro de Mateo, la palabra de Dios no mentiría en cuanto a eso, solamente que en Hechos vemos el relato de que pues cayó el cuerpo y se reventó, pero ya porque había estado um, eh, pudriéndose, ya estaba muerto por no sabemos cuánto tiempo. Pero él no se arrepintió. Al contrario, Pedro sí se arrepintió, fue vuelto a la comunión con el Señor. Y en estos versículos, la restauración de Pedro públicamente fue reconocida por el Señor. Aquí le hace la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a otros discípulos? Que estos otros discípulos, y les respondió: sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto, tú sabes que te quiero. Es importante notar, ¿verdad? Que hay una énfasis que Jesús pone aquí: me amas más que a estos otros discípulos. ¿Recuerdan cuando Jesús iba a ir a la cruz y Pedro decía: yo nunca te dejaría, y que no suceda tal cosa? Aprendió su lección de dar respuestas muy, ¿cómo se puede decir? Um, muy, así de rápidos, así sin pensarlos. Pero él le dice con todo corazón, sinceramente: sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Pedro ya no iba a jactarse de que nunca jamás dejaría al Señor como lo había hecho antes. Aunque otros lo pudieran dejar, él, ¿verdad?, aprendió su lección. Y Jesús, ¿qué es lo que le responde? Le dice: apacienta mis corderos. Um, una forma práctica de demostrar el amor a Cristo es, ¿verdad?, que Él alimentara, ¿verdad?, a los jóvenes de su rebaño, a los que iban iniciando, a los que iban a llegar. Y debemos notar que en la conversación habían cambiado de la pesca. No le dijo: yo quiero que vayas y empiezas a pescar, sino más bien ahora le está aclarando
que iba a ser un pastor, iba a encargarse, un líder de la iglesia. Entonces, primero se refirió a evangelizar, ¿verdad? Los voy a hacer pescadores de hombres, y ahora le está sugiriendo que él va a ser el que se va a encargar de dar la enseñanza y de cuidar, de mirar por el rebaño, ¿verdad? Por la iglesia como un pastor. Verso 16 dice, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Quiero que notemos que en estas primeras dos preguntas de Jesús que le pregunta, ¿me amas? Él está usando el término en el griego agape. Ahora, eso significa un amor autosacrificial, un amor voluntario. Entonces, nuevamente, Jesús se centra solo en Pedro, pero él, ¿verdad? Le vuelve a recalcar que era necesario alimentar, a dar de comer espiritualmente, um, por medio de las enseñanzas de las Escrituras. Por eso dice, pastorea mis ovejas, mira por ello, alimentalos espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, él debía de protegerlos, ¿verdad? Porque iban a estar bajo su cargo, ¿verdad? Entonces necesitaba protegerlos del engaño, necesitaba protegerlos de las falsas doctrinas que iban a surgir. Si lees la carta de Pedro, él habla de los falsos maestros como en un futuro, van a levantarse, va a haber falsos maestros. En el libro de Judas, Judas ya los está viendo en su auge, ya están proliferando, y entonces él habla como el tiempo presente, pero aquí Jesús le está dando a entender, cuida a mis ovejas, pastoréalas, cuídalas del engaño, de las falsas doctrinas, así como el pastor debe proteger a sus ovejas de los depredadores, ¿verdad? Cuando David pastoreaba, cuidaba a sus ovejas del oso, de los lobos, de los que querían, ¿verdad?, despedazar y comerse a sus ovejas. Y esa es la responsabilidad que el ministro tiene, no de entretener, sino de alimentar, de cuidar, de proteger, de instruirlos en las Sagradas Escrituras. Es de gran importancia, es tan vital. No podemos nosotros optar por otros métodos, aunque parezcan, ¿verdad?, más populares, aunque parezcan, ¿verdad?, que van a rendir mejores resultados, porque un error grande es pensar, porque funciona, significa que es de Dios. No. Si no está la palabra de Dios, si no, la palabra de Dios no nos, ¿cómo se puede decir? No está alineado, no está saturado o confirmado con las Escrituras, entonces es de gran importancia que nos mantengamos al margen de lo que la palabra del Señor nos dice. Verso 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Ahora aquí notamos que Pedro se entristece porque el Señor hace un cambio de palabras. Ahora, en esta tercera vez que le dice, me amas, usa el término en el griego, la palabra fileo. Ya no usa agape, amor autosacrificial. Ahora usa la palabra fileo, ¿verdad? Amor fraternal, amor filial. Y de estas tres veces que se le pregunta, va en conjunto con las tres veces que Pedro había negado, ¿verdad?, al Señor. Y aquí Pedro lo que él hace en esta ocasión le dice, mira, tú lo sabes todo. Pedro reconoció el extraordinario poder de que Jesús conocía exactamente lo que él estaba pensando, su intención, si en verdad él estaba siendo sincero o no. Y por lo tanto, tú lo sabes, Señor. Sí, Señor, te quiero. Am, él aceptó el plan y el propósito que el Señor, ¿verdad?, le dio para su vida, con la esperanza de que Jesús, ¿verdad?,
viera que de corazón, ¿verdad? Él sinceramente estaba entregado. Sí, lo había negado cuando Jesús fue arrestado. Sí, se arrepintió. Y en esta instancia, Pedro se humilla. Pedro, ¿verdad? Le dice, mira, Señor, examíname. Tú sabes que te amo. Versículo 18 dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígame. Aquí estamos viendo en este verso una predicción de la muerte de Pedro por crucifixión. La traducción indica que Pedro, ¿verdad? Lo crucificaron por su fe, pero de cabeza abajo. Él no se sintió digno de ser crucificado igualmente como su Señor. Él dijo, mira, crucifícame de cabeza para abajo. Y no se consideró digno morir exactamente como murió nuestro Señor Jesucristo. Sin tomar en cuenta lo que su futuro le esperaba, Jesús dijo a Pedro que lo siguiera, ¿verdad? Mira, tú sígame, tú solamente sígame. Podemos enfrentar, ¿verdad?, con temor y incertidumbre el futuro. ¿Qué va a ser del mañana, verdad? ¿Qué sucederá en los próximos semanas, meses? Pero podemos estar muy seguros. Aunque ahorita el mundo se encuentra en mucho caos, rumores de guerra, ¿no? Pues que enfermedades nuevas, muy dañinas, muy potentes, que terremotos por donde quiera. Y puede causar que nuestro corazón como que empieza a llenarnos de temor y inseguridad, pero lo más seguro es que si hemos creído en el Señor, podemos confiar que Dios tiene el control de todo y estamos seguros en Él. Lo único que Él pide de nosotros es seguirlo con fe. Solamente confiar, depositar nuestra confianza completa sobre de Él. Versículo 20 dice, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti que tú sígame. Entonces, la profecía de Jesús sobre el martirio de Pedro causó o motivó a Pedro a preguntarle al Señor qué iba a suceder con Juan. Él miró a Juan, él no estaba al lado de ellos, pero lo miró a una distancia y le hace la pregunta a Jesús, ¿y qué de él? ¿Qué va a pasar con él? Y lo interesante es que Juan en el Evangelio jamás se menciona él mismo como el autor. Él no dice yo, Juan, escribí este Evangelio. Al contrario, él da como que algunas, ¿cómo se puede decir? Um, Como que informa de una manera indirecta, aquí hablando del discípulo a quien amaba Jesús, el que le preguntó, pues él fue el mismo que le preguntó. Pedro le hizo señas a Juan, el que escribió este evangelio, a preguntarle a Jesús, ya que él estaba recostado sobre su pecho en la cena, que quién iba a ser el que le iba a entregar. Y es posible que cuando Pedro hizo esta pregunta, tenía un interés, ¿verdad? Por el futuro, un interés sincero por el futuro de Juan, porque pues aparte de, ¿verdad?, ser uno de los discípulos, él era como un amigo cercano, ¿verdad? Porque cuando fueron a la tumba, estaba Pedro y Juan. Ellos eran los que fueron a la tumba y como que había una cercanía, una amistad cercana entre ellos. La respuesta de Jesús a ti y ¿qué a ti? Él nomás le dije simplemente sígueme tú. ¿Cuál era el propósito de esta respuesta? Bueno, era de hacerle entender a Pedro que su interés no debía enfocarse en Juan, sino más bien
que su devoción continuara y en Jesús, que su atención fuera en el servicio a Cristo. Es decir, que su servicio al Señor, ¿verdad? Debía convertirse en su pasión. Él debía de ser algo exclusivo, sin dar prioridad a otras cosas. Y muchas veces cometemos el error de poner nuestra vista en los demás. ¿Y qué es esas personas? Y mira su ministerio, y mira no cómo está su iglesia. No, y mira, enfoquémonos nosotros, la mirada fija en Jesús. Y escuchemos esa preciosa declaración que nos ha hecho de seguirlo. Y vamos a darle nuestra devoción. Vamos a servirle con todo nuestro corazón. ¿Por qué estamos por qué estamos dispuestos a compartir palabra? ¿Por qué compartimos versículos? ¿Por qué subimos videolecturas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, nuestro mayor deseo y anhelo debe ser servir a Cristo. Debe ser procurar de alguna manera edificar, de bendecir, de poder, ¿verdad? Ayudar a personas que posiblemente no sean cristianos y tienen una curiosidad o más bien dudas sobre la Biblia, quieren saber más acerca de Dios, pues esto es perfectamente para que ellos puedan escuchar, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y entonces es tan importante que procuremos enfocar nuestra pasión, enfocar nuestro servicio, no en la atención de otros ministerios, no en la atención de otras personas, al contrario, orar por ellos. Señor, bendígalos, guárdalos, cuídalos, ayúdalos, pero que nuestra atención esté fijada en el Señor. Versículo 23, mira qué nos dice. Por esto, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Las palabras del Señor fueron mal entendidas. Él no dijo que Juan iba a quedarse hasta que Jesucristo volviera. Solamente dijo que si aún fuera así, si él hubiera querido que Juan se quedara hasta la segunda venida del Señor, ¿qué le concernía a Pedro? En realidad, en nada, porque cada discípulo debía, o más bien debe vivir su vida en fidelidad al Señor, sin compararla con la de ningún otro. Tenemos nuestra devoción a Cristo y no debemos hacer comparaciones. En esto no hay competencias. Cualquier persona que haga esto por competencias no lo está haciendo por el Señor. El que lo haga por ganancias deshonestas no lo está haciendo por el Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe de nacer de un corazón sincero, de un anhelo sincero de poder esparcir. Ahora, no es para propagar lo inteligente que yo soy, que es un teólogo. No me considero un teólogo ni un erudito, pero sí una persona que tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de esforzarme cada día, de crecer en gracia, de crecer en conocimiento. Y si de alguna manera puedo explicar la palabra de Dios, este evangelio, a personas no creyentes y Dios obra en sus corazones, gloria sea el nombre de Dios. Si esto edifica a mis hermanos en Cristo, gloria sea el nombre de Dios. Si esto bendice a alguien y ayuda a salir de dudas y ayuda a fortalecer su fe, gloria sea el nombre del Señor. Vale la pena invertir las horas, vale la pena invertir el tiempo en poder hacerlo. Para mí lo vale. Nada queda, ¿verdad? Olvidado por el Señor. Todo lo toma en cuenta. Todo lo que hacemos por Él lo toma en cuenta. Ya para concluir, verso 24 dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribieran. Entonces, aquí nuevamente, Juan, ¿verdad? Se identifica como el discípulo, ¿verdad? Él no dice yo Juan, pero da claves, ¿verdad? Sugerencias que nos ayudan a entender que él fue el que escribió este evangelio. Entonces,
referencia en cuanto a la totalidad de los acontecimientos que se describen en el Evangelio de Juan, pues entendemos que no se escribió cada aspecto de la vida y ministerio de Jesús. Fue selectivo Juan, no escribió de una manera exhaustiva, pero sí con lo suficiente. Sí escribió lo suficiente con el propósito de que las personas pudieran creer. Entonces, él, ¿verdad? Sabía que lo suficiente había sido escrito para poder llevar a cualquier persona a tener fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces usó como que un hipérbole al decir que no caberían los libros, no darían abasto los libros caber en el mundo de si se hubiera escrito todo lo que había hecho el Señor Jesús. Lo que esto nos ayuda a entender es que con lo escrito en los evangelios aún tenemos una pequeña parte de lo que Jesús, ¿verdad?, hizo, de lo que se escribió acerca de su vida, pero lo que sí tenemos es lo suficiente, es lo que Dios determinó como lo necesario. Eso es lo maravilloso, es confiable. Él fue un testigo ocular, él estaba presente y él da testimonio. Él fue un testigo, como los discípulos fueron testigos, como los más de 500 fueron testigos, ¿verdad? De haber visto a Cristo resucitado, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso. Nosotros le creemos a las Escrituras. Requiere, ¿verdad?, la gracia de Dios para abrirnos los ojos, para entender. ¿Y cuál debe de ser nuestra oración? Señor, ábreme los ojos, como decía el salmista, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Quita las escamas, quita lo que estorba, aclara mi visión, pon colirio en mis ojos, limpia mi vista, aclara mi vista. Yo quiero ver las maravillas, quiero verte, Señor, tal y como tú eres, conocerte, y ese debe de ser nuestro propósito. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Solamente les pido de sus oraciones, tengan un momento de oración, un minuto, unos 30 segundos, digan: Señor, te pido por Eric, que tú lo sigas, ¿verdad?, usando, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo cuides, que tú lo ayudes a seguir adelante, y pues que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Entonces estemos pendientes, no sé si en esta semana o en la próxima empezamos, ¿verdad? Posiblemente en la próxima semana, pero puede que yo suba un video lectura así, hablando de un tema tal vez más específico, ¿verdad? En lo mientras voy preparando para el próximo libro que vamos a estudiar. Entonces, que Dios me los bendiga. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.